Cordial saludo, amables hermanos, hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, seamos todos bienvenidos a la lección número 45, una más de nuestra materia Doctrina Bíblica en un año o Doctrina Bautista en 52 lecciones. Hay diferentes formas de llamar esta materia, pero tienen que ver con el mismo contenido. Son 52 lecciones de doctrina bíblica básica que nos ayudan a fundamentarnos en la sana doctrina. Alguna serie de lecciones han ido repitiéndose el tema, pero se han tocado desde diferentes ángulos. Se han profundizado aspectos que no se habían profundizado, se han ampliado. Por eso es que esta materia es requisito indispensable para tomar las otras materias, porque cuando conocemos ya la doctrina bíblica básica, entonces podemos presentar defensa con mansedumbre, como le dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, a todo aquel que demande razón de nuestra fe. De ahí que entonces, aunque parezca un poco reiterativo, repetitivo, algunos temas, siempre notamos que hay otros textos que se estudian y se analizan a la luz de ese tema. En muchas oportunidades se ha hablado sobre la evangelización, sobre el propósito de Dios que Él tiene a través de su iglesia para ganar las almas que están perdidas. Usted y yo llegamos a los pies de Cristo porque una iglesia del Señor pensó en las almas perdidas. Buscaron cumplir el mandato de la Gran Comisión, oraron por todos nosotros, dando a entender que el Señor de alguna manera con su Santo Espíritu nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. De la misma manera nosotros tenemos deuda frente a este tipo de ver con el mundo. La palabra mundo aquí se va a usar como todo aquel sistema que está organizado contra Dios. Cada uno de nosotros tenemos un mundo diferente. Y ahí la palabra mundo tiene que ver con todas las personas que nos están rodeando y que no han creído, no se han arrepentido y no han recibido a Jesús como único, verdadero y suficiente Salvador personal de sus vidas. De tal manera que aclarando muy certeramente este concepto, nos vamos a referir a esos deberes que a grosso modo en general se mencionan ahí en la lección número 45. En primer lugar se habla de la conversación personal con ellos. Hay una serie de textos que nosotros podemos observar en Romanos capítulo 1, en el verso número 14 y en el verso número 15. Queremos invitarles a que nos acompañen a ese texto para dar lugar a lo que Dios dice allí en su palabra. Romanos 1, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: a griegos y a no griegos está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. A sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el verso 17 termina diciendo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay varias deudas que uno nunca paga. Por ejemplo, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo número 12, se nos menciona una deuda que nosotros jamás pagamos y podemos recordarla muy brevemente. En Romanos capítulo número 12, podemos ir por favor al verso número 8. No debáis a nadie nada. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Una de las deudas que uno nunca paga es el amor. Por ejemplo, a manera de ilustración, el amor al padre, el amor a la madre, el amor a algunas personas que de una o de otra manera somos el resultado del esfuerzo de esas personas. Nunca vamos a decir a nuestros progenitores: hasta aquí te amé y ya no te voy a amar más porque ha sido suficiente. Siempre tenemos en esa deuda y Dios lo da a entender ahí en su palabra, en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada. No está diciendo aquí la palabra de Dios que no tengamos compromisos económicos, sino que simplemente seamos fieles a los compromisos económicos. Pero no solamente debemos dinero, que es una de las cosas más significativas que en este tiempo tan materialista se enfatiza. No. Aquí está hablando en un sentido mucho más profundo, mucho más espiritual. Siempre podemos decir que debemos amor, tanto a Dios como al prójimo, como a los progenitores,
como a otras personas. Y una de las formas de ir pagando esa deuda es a través de la evangelización. Miremos lo que dice en Romanos 1, el apóstol está diciendo a griegos y a no griegos. No era fácil la relación entre los griegos y los judíos, eran dos culturas en choque. El conflicto que se presentaba era supremamente evidente. Ya desde 300, 400, 200 años antes de Cristo, la discusión, la pelea, por decirlo de esa manera, la guerra entre griegos y judíos había llegado a tales límites que los griegos habían influido tanto en el judaísmo que estuvieron a punto de ocupar el templo de Dios y de empezar a rendirle culto a las divinidades griegas. No es desconocido, por ejemplo, la lucha de los macabeos que libraron para defender el templo de Dios. Eso sí, en ese templo se ofrecían sacrificios, pero los sacrificios llegaron a ser realmente en muchas oportunidades vanos porque estaban desprovistos de la fe. No es sino recordar, por ejemplo, la irrupción de la doctrina del purgatorio que surge cuando Gorgias, uno de los oficiales judíos, eleva plegarias por unos soldados que supuestamente habían muerto por idolatría, y desde allí se origina una de las doctrinas que más ha causado daño a la Iglesia de Cristo, como es la doctrina del paganismo, de pagar a Dios, inclusive con dinero, por el pecado del ser humano. Hay personas que primero van y pagan la indulgencia, pagan la salida del purgatorio a través de oficios religiosos y después van y pecan. La verdad es que cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí a griegos y a no griegos, está diciendo que a él realmente en su naturaleza, como judío, los griegos tenían un conflicto serio con los griegos, pero aún así Pablo está por encima de los aspectos culturales. Pablo está por encima de los conflictos de las dos civilizaciones. Todo lo que no era griego era llamado bárbaro, y en el caso de los judíos, todo lo que no era judío era llamado realmente con menosprecio. Por eso, gentil y publicano era una expresión, un hebraísmo que tenía un profundo significado para un judío. En muchísimas oportunidades el judío mostraba su desprecio por todo lo gentil y por todo lo que tenía que ver con fuera del contexto judío. De ahí que entonces, hermanos y hermanas, Pablo está diciendo aquí claramente que tanto él como usted como yo tenemos una deuda que pagar, hablar de Cristo. Y eso sí, él siempre recomendaba hablar como debo hablar, y lo demostró. De la abundancia del corazón habla la boca. A veces pretendemos ganar discusiones y perder almas. No se trata ni de ganar discusiones, ni de tratar de dárnosla, perdóneme la expresión tan popular, de teólogos consumados o de profundos personas con un profundo conocimiento, de la palabra de Dios. Se trata de ganar las almas, se trata de hablar de Cristo. El don mínimo que tiene cualquier creyente en el Señor Jesús es hablar de Cristo, es decir, Cristo salva. Un creyente, inclusive algunos que no tienen la facultad de hablar, lo hacen a través del símbolo del lenguaje que se usa para las personas que tienen limitado el sentido del oído. Pero aún así se puede hablar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó, que fue, después de ser sepultado, venció la muerte de acuerdo a las Escrituras. Cualquier hijo de Dios, sin tener ilustración, inclusive sin saber leer y escribir, puede desarrollar ese tipo de evangelización. Nunca vamos a decirle al Señor, Señor, ya es suficiente, no he ganado muchas almas, pero ya con las que gané es suficiente. Pablo está diciendo aquí claramente que aún a sus propios paisanos, por decirlo así de esa manera, pues él era deudor, aún a aquellos que no lo querían, como en el caso de los griegos. Nosotros sabemos que cuando él llegó a Atenas, no llegó a ganar discusiones con los filósofos estoicos y epicúreos, que tenían una concepción del placer y de la vida muy diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Él no llegó tampoco a emprenderla con ofensas contra los griegos, que tenían una altísima cultura en la filosofía griega. Muchas de esas enseñanzas hoy siguen impartiéndose en universidades y colegios para ofrecer algún tipo de cultura general a las personas, pero Pablo simplemente llega a hablar del Dios que creó el mundo, todas las cosas que en él hay. Llegó a hablar de que el ser humano se le había al ser humano se le había prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. Todo su mensaje en Hechos capítulo número 17 habla del Dios verdadero. Es como cuando una entidad, por ejemplo, un banco central, quiere entrenar a una persona
para identificar los billetes falsos. No necesita conocer todas las falsedades que hay en el mercado. Necesita conocer algunas cosas generales, pero lo que más necesita conocer es los billetes verdaderos. Así sucede con nosotros. Entre más profundizamos en el conocimiento de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, más estaremos capacitados para diferenciar el error. De ahí la justificación de que muchas de estas lecciones se enfoquen de diferente manera, aunque los temas sean idénticos. Sigue diciendo ahí la palabra del Señor: así que en cuanto a mí, estoy, dice, presto a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En muchas oportunidades el apóstol manifiesta su anhelo, su deseo, su esperanza de ir allí a la ciudad de Roma. No es sino estudiar un poco la historia para ver cómo el cristianismo empezó con una desviación supremamente seria desde allí de la misma ciudad de Roma. Ya finalizando el primer siglo, empezando el segundo siglo, y todo el segundo siglo, Roma se convirtió en una cantera de divisiones frente a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Roma, posiblemente fundada por peregrinos que participaron del bautismo del Espíritu Santo, fue una iglesia de donde salieron muchas herejías, muchos vientos de doctrina, como le dice el mismo apóstol a la iglesia en Éfeso. De allí surgió el cambio de gobierno de la iglesia. De allí surgió, por ejemplo, los famosos concilios ecuménicos, que de concilios bíblicos no tienen absolutamente nada, porque simplemente imitaron el concilio de Jerusalén, pero empezaron a introducir herejías que desviaron a las personas de la fe. Por eso, Pablo realmente tuvo una gran inquietud por los hermanos de la iglesia en Roma y de estar allí. Nosotros sabemos que la tradición enseña que posiblemente Pablo murió martirizado allí en este lugar después de su prisión, cuando él apeló a César. Pero mis hermanos, lo central aquí es la actitud que tenía Pablo frente al mundo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, y la palabra poder ahí viene del griego endinamis, poder explosivo, poder que va más allá de nuestra distancia limitada. Es un poder que está efectuado a larga distancia. La Iglesia de Cristo fue bautizada en el Espíritu Santo una sola vez y para siempre, y como tal, a esa iglesia se le dio el poder para predicar la salvación a todo aquel que en él cree. ¿Por qué al judío primeramente? Nosotros sabemos que primero Dios pensó en su pueblo y siempre la salvación ha sido por el mismo método. Los judíos, empezando inclusive con Abraham, cuando creyó a Dios y le fue contado por justicia, recibieron el privilegio inicialmente tanto de la salvación como luego de proclamar el mensaje del Señor a través de las profecías registradas en el Antiguo Testamento por cerca de 1400, 1500 años aproximadamente. Ahora, ¿cuál es la razón? Tanto el judío como el griego necesitan salvación. Los judíos pedían siempre señales, los griegos siempre pedían sabiduría. Eran los enfoques culturales que ellos tenían. Cuando una persona llegaba predicando en nombre de Dios, su predicación debía ser confirmada. Los judíos pedían constantemente señales. Pero ¿qué es lo que vemos? Que en muchas ocasiones los judíos vieron al Señor mismo, al mismo Señor Jesucristo, realizando todos los milagros y prodigios, y aún así no creyeron. Y es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por el ver, ni por el sentir, ni por las emociones, por ningún tipo de experiencia, ni emocional, ni material. No, la experiencia es netamente espiritual. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No hemos visto a Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, pero tampoco hemos visto muchas cosas, y sin embargo creemos en ellas. No hemos visto, por ejemplo, algunas islas en Oceanía, sin embargo creemos, porque hay formas de probar que existen. Lo mismo, en el caso de Dios, no lo hemos visto directamente, porque estamos contaminados todavía con el pecado, pero Dios ha probado a través de la creación que toda creación necesita un creador. Muchas veces hemos repetido el ejemplo, pero el principio de orden está ahí en el universo y es una inteligencia suprema el que ha diseñado ese orden para que pueda sustentarse el universo. Mis hermanos y mis hermanas, el segundo deber que se habla en cuanto a la Iglesia del Señor es la escuela dominical. Enseñar la palabra de Dios en la escuela dominical. Como niños, todos los niños necesitan ser niños sabios. Como jóvenes,
como preadolescentes o adolescentes o jóvenes, todo preadolescente, joven o adolescente necesita ser sabio. Como adultos necesitamos ser sabios y también como ancianos. En todas las épocas de la vida tenemos que tomar decisiones, tenemos que asumir una actitud frente a Dios y por eso en todas las épocas de nuestra vida siempre necesitamos de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que Dios da cuando nosotros la pedimos y, como dice el libro de Santiago, la da sin reproche. Muchas iglesias no sostienen una escuela dominical y los argumentos son: no hay suficientes maestros de escuela dominical, no hay suficientes tableros, no hay suficiente espacio, no hay suficientes salones, no hay suficiente infraestructura, necesitamos XY elementos para poder desarrollar una escuela dominical. Hay que recordar que Jesús enseñaba constantemente, predicaba a las multitudes, sí, pero Él se ocupaba de enseñar sustancialmente a su iglesia. Y ya después de que Él resucitó, la Biblia claramente nos enseña que Él enseñaba antes de ascender a sus discípulos y luego la misma iglesia del Señor allá en el libro de Hechos de los Apóstoles también enseñaba. El propósito fundamental de una escuela dominical es enseñar. Hay iglesias que solamente tienen servicio de predicación o solamente escuela dominical. No solo de pan vive el hombre, es una enseñanza muy clara del Señor en cuanto al conocimiento de su palabra. Cuando el creyente no se alimenta con la palabra de Dios, se debilita. Cuando uno como hijo de Dios no está escudriñando. En otras oportunidades hemos mencionado el significado de la palabra escudriñar, pero siempre es bueno puntualizarlo y recordarlo. Escudriñar es una palabra que, traducida hacia el español, viene de buscar como cuando se busca un tesoro. Uno busca un tesoro no de una manera improvisada. Siempre en nuestros tiempos modernos y en los antiguos también de una o de otra manera las personas usaban equipos para tratar de identificar los tesoros. Se pueden trazar dibujos, mapas, se puede hacer toda una planeación para no fracasar en la búsqueda del tesoro. De la misma manera, nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios no ligeramente, sino buscando en ella el tesoro de la verdad que sirva para aplicarlo a nuestras vidas y sobre todo, porque la escuela dominical es el principal agente de evangelización. Ganamos muchas veces directamente almas para Cristo, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, compañeros de vecindad. Pero si esas personas no asisten a la escuela dominical para que sean discipuladas, no aprenden a enfrentarse al mundo en la vida cristiana, no aprenden a ganar a otros para el Señor Jesucristo en la escuela dominical, sencillamente que no van a poder crecer en la fe ni van a poder crecer en la gracia. Porque la manera como Dios estableció que un creyente, después de haber recibido a Cristo, o inclusive cuando se invita a la iglesia a alguien que no ha recibido a Cristo, y Dios usa su palabra llevándola hasta el corazón de la persona y convenciéndolo, pues ahí encontramos la importancia de la escuela dominical. Ninguna iglesia tiene disculpa. Jesús era un maestro peripatético, ambulante. La iglesia iba tras de él. La iglesia con él a veces entraban al templo, salían del templo, iban a Jerusalén, luego a Samaria, a Judea, y durante 3 años y medio los discípulos como asamblea fueron tras de Jesús y él fue a diversos lugares predicando el evangelio, enseñando y discipulando. Es muy bueno, es muy importante ganar las almas para Cristo, pero ahí no queda el deber. Es como cuando uno dice voy a tener un hijo, engendró el hijo y los primeros gastos se sufragaron y empezó el hijo a crecer. Cada vez que el hijo va creciendo, el hijo va teniendo mayores necesidades y necesita, perdónenme la redundancia, del apoyo de sus padres. Lo mismo sucede, somos expertos a veces en ganar almas para Cristo. Ya recibió a Cristo, ya se va para el cielo y listo. No es ese el único deber de una iglesia. Una iglesia debe fundamentar el discipulado para que esos creyentes puedan crecer y realmente ganar a otros para Cristo y la iglesia del Señor se pueda también en determinado momento fortalecer. Muchas iglesias sufren por desequilibrio en estos asuntos. Jesús dijo claramente, primero haga un discípulo, pero no dijo que lo dejaran así. No, dijo que había que invitarle a participar de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Dijo también que había que enseñarle todo lo que él había mandado. Doctrina de Dios,
la sana doctrina, a diferenciarla de los mandamientos de hombres o doctrinas de hombres y a diferenciarla de la doctrina de demonios. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor equipa a la iglesia para el ministerio. Inclusive se usa ya en el libro de Efesios que equipa a los santos para la obra a que nos ha llamado. Cada uno de nosotros actuamos en función de cumplir ese deber, de ganar almas para Cristo, de discipularlas, de sustentarlas, de llevarlas a la comunión con la iglesia, al compañerismo y también de motivarles para que ganen a otras personas para el Señor Jesucristo. Tenemos épocas en nuestras iglesias en que descuidamos seriamente esta parte, pero mis hermanos y mis hermanas, es muy clave el desarrollo de esta enseñanza que tiene que ver con los deberes. Estamos muy agradecidos con el Señor que Él nos haya permitido compartir estas enseñanzas de la palabra del Señor, y en una próxima oportunidad estaremos desarrollando la segunda parte de esta lección. Que Dios nos bendiga a todos grande y ricamente.